Siguiente participación, a la siguiente mesa. Bueno, se titula Actuaciones de la Inspección de Trabajo en el sector de la construcción y la presenta don Francisco Berlanga Ruiz, subinspector de Seguridad y Salud de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me ha tocado finalizar un poco te perdono, no pasa nada. Muchas gracias, simplemente para empezar, a los organizadores, colaboradores de esta jornada técnica muy interesante, en la que todos los agentes intervinientes en este sector tan amplio y complicado como el mundo de la construcción debemos de intervenir con una finalidad siempre, que es proteger la seguridad y salud, evitar los accidentes. Como hemos dicho y han dicho los compañeros, la excelencia preventiva es muy complicada, porque las obras son centros temporales cambiantes en el tiempo, se modifican mucho en las actividades, aparecen muchas situaciones que no prevemos al principio a la hora de plasmar un documento básico, como puede ser un plan de seguridad, un estudio básico, un estudio de seguridad y salud. Y bueno, ya hemos visto durante las distintas ponencias que hay un resumen claro, que es que existen carencias. Hay carencias desde el inicio, en la parte documental, en la parte de identificación, de gestión documental y sobre todo luego en la parte de aplicación de todos esos conceptos preventivos dentro de una obra de construcción, lo que son las condiciones materiales de ejecución de los trabajos en distintas fases de ejecución de obra. Desde la parte que nos toca como servicio público de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa legal, la normativa reglamentaria y la normativa convencional, la aplicación de los convenios colectivos sectoriales y estatales, lo que queremos transmitir pues ese concepto, que hay carencias desde los comienzos de la redacción de los proyectos, estudios o documentos y de luego la aplicación en obras. ¿Qué quiero yo transmitirles en esta media horita escasa? Pues las sensaciones que tenemos en la inspección de trabajo dentro de toda la visita que realizamos a obras de construcción sobre esas principales carencias, ¿dónde están? Es decir, todos los agentes intervinientes donde tenemos que apretar un poco y mejorar en el sentido de adaptarnos a la evolución de la técnica, como habían dicho los compañeros, adaptarnos a los cambios y ser un poco más exigentes con respecto al cumplimiento de la normativa, porque es cierto que hay una cultura preventiva escasa, todo esto lo hemos podido comentar históricamente, que bueno, no se evoluciona a la velocidad que evolucionan los cambios técnicos o los cambios científicos, que existen muchísimas herramientas para mejorar las condiciones de seguridad y salud en las obras de construcción, pero que a fin de cuentas hay que dar una vuelta de tuerca desde el principio, desde la planificación de los estudios hasta la ejecución de las medidas, ¿vale? No todo vale y no todo puede ser considerado como correcto cuando no lo es. Entonces, vamos a partir de un enfoque donde voy a pasar la primera parte más rapidito por el tema del tiempo, que es intentar explicar un poco las funciones que realizamos desde la inspección de trabajo, nuestras competencias en cuanto a visitas a obras de construcción, ya que es una visita, o sea, una jornada técnica. ¿En qué consisten nuestros requerimientos en materia preventiva cuando realizamos una visita a obra de construcción? Una serie de requerimientos con plazos, una visita de comprobación del cumplimiento o unos requerimientos normalizados que se remiten a las empresas y sobre todo que esos requerimientos tengan una función, que es que sirvan. Hay un concepto que es la reincidencia, que ahora les comentaré, que la reincidencia se da cuando se comete la misma infracción del mismo tipo y calificación que la anterior infracción, ¿vale? Cuando no ha pasado ni siquiera un año de que la resolución del acta de infracción adquiera firmeza. Es decir, hay que aprender. La excelencia preventiva es complicada, a veces se cometen incumplimientos, ¿vale? Se puede llegar a levantar un acta de infracción, a realizar una propuesta de sanción, pero hay que aprender de eso. Entonces, dentro de la propuesta, como ahora veremos también, dentro de las funciones que tenemos de inspección de trabajo, es el asesoramiento también técnico, ¿no? A mí me gusta, por lo menos a mí, como funcionario de la parte de subinspectores laborales de escala de seguridad y salud, que tenemos mucho contacto con lo que es las empresas, los técnicos de prevención, coordinadores de seguridad y salud en obras, que cuando hacemos una visita de inspección, por lo menos se saque algo de esto. Si hay incumplimientos, que lo hay, vamos a intentar determinar. Evidentemente, cuando hay unos riesgos graves e inminentes, eso tiene unas consecuencias, pero en el momento que emitimos una serie de requerimientos, los requerimientos de subsanación de deficiencias que de verdad tengan sentido, porque luego vamos a hacer una segunda visita y vamos a comprobar que eso se ha puesto bien.
No vale decir que falta una barandilla de protección en el borde de un forjado, que se le dan 2 días de plazo para que se subsane, o 1 día de plazo para que se subsane esa deficiencia, y en una segunda visita hayamos puesto un palé, hayamos puesto un redondo de ferralla. O sea, unas medidas que tenemos que adaptarnos a la evolución de la técnica y saber y tener el conocimiento de que la normativa legal y reglamentaria de prevención de riesgos laborales, como hemos comentado, el Real Decreto 1627, con sus anexos, también tenemos que extrapolarlo un poco a lo que son las especificaciones técnicas de productos. Hay que manejar y conocer la normativa europea, las normas UNE, porque las normas UNE nos van a dar ese plus a la hora de que el cumplimiento de las medidas que se pongan sean efectivas, porque si un sistema de protección provisional de borde está concebido en origen para proteger la seguridad de un trabajador, en el momento en el que se va a ese sistema de protección de borde, si utilizamos unos sistemas de protección de borde reglamentarios y comercializados en base a unos estándares o a unos requisitos esenciales de seguridad y salud que están hechos con unas pruebas de carga, nos van a ser efectivos, porque si no ponemos esos sistemas de protección no van a ser efectivos, ¿vale? Tengo 45 minutos, ¿no? Sí. Bueno, más o menos. ¿Me pasa? No me pasa. ¿Me pasa? A ver si con el cursor. Sí, por el cursor. Hacia arriba, hacia abajo. Ni arriba ni abajo. Me está quedando sin pila. Me da un poquito igual. Abajo, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, hay una primera parte que había preparado que tampoco le quiero cansar a ustedes, simplemente para conocer un poco las funciones que tenemos desde la Inspección de Trabajo. Existe una normativa reguladora del sistema de inspección, que es la Ley 23/2015, y el Real Decreto 138/2000, que regula el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo. Solamente a modo de resumen, para que ustedes vean un poco lo que hablamos de obras de construcción en esta jornada, sobre todo el cuerpo de subinspectores laborales de la escala de seguridad y salud, que somos los que estamos mucho día a día en obras, que estamos visitando muchas obras. ¿Cuáles son aquellas funciones que nosotros realizamos, donde centramos nuestra actuación de comprobación y de inspección? Y les voy a comentar un poquito las principales campañas que a día de hoy se están haciendo a nivel estatal y a nivel provincial en obras de construcción, donde estamos poniendo un enfoque. ¿En base a qué? En base a lo que habían dicho compañeros anteriores cuando hemos hablado de los índices de siniestralidad, en el sector, que gracias a Dios parece que este año se reducen bastante, pero no hay que bajar nunca la guardia, porque ya sabemos que obras de construcción son centros móviles, cambian su dinámica, existen muchos agentes intervinientes y existe muchas veces carencias en lo que es la coordinación de las actividades empresariales entre los distintos agentes. No me gusta hablar de empresas grandes y empresas pequeñas, ni excluir a las empresas mega grandes, pero es verdad que el sector productivo en la construcción de la provincia hablamos de muchas pymes. Ya hemos visto que casi el 90% son pequeñas y medianas empresas donde no tienen las herramientas que a lo mejor una gran empresa puede tener en materia de coordinación, en materia de implantación preventiva o en materia de dotación de técnicos. Requieren de servicios de prevención ajenos donde la visita del técnico pues, a veces no es tan común como debería ser, ¿no? O sea, no se está tan al día como se puede estar en un tema. Bien, pues dentro de los cometidos que tenemos es la de vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa legal, reglamentaria y convencional, ¿vale? En materia de prevención de riesgos laborales, y recalco aquí que hacemos una comprobación del cumplimiento de esa normativa en prevención de riesgos laborales, así como las normas jurídico-técnicas, y recalco esto, porque las normas jurídico-técnicas, cuando hablamos de una reglamentación como el Real Decreto 1627 o la aplicación del convenio, el propio convenio nos establece que cuando sea necesario realizar alguna medición, análisis o ensayo y la normativa no especifique correctamente o no describa correctamente el método a utilizar, se podrán, como ahora lo indicaré, se podrán realizar la consulta o la aplicación de la normativa europea, la normativa UNE. La normativa UNE para mí son muy importantes en materia de obras de construcción, porque es la que nos va a dar el plus para mejorar en materia preventiva. ¿De acuerdo?
Otro de los cometidos que tenemos dentro de la inspección, que me parece importante trasladarlo a ustedes, es el de dar información y asistencia técnica, ya lo he comentado, dentro de las visitas a obras de construcción, por parte de nosotros, por parte del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, cuando hace determinadas visitas, tienen una labor muy importante en materia de información, ya lo ha dicho Ana al principio, toda la información y todas las recomendaciones en materia de cumplimiento de los planes de seguridad, estudios básicos, la aprobación de esos planes, ¿vale? Porque como ya lo han comentado ellos, no me voy a meter mucho más, pero desde la parte de inspección que revisamos estos planes cuando llegamos a una obra de construcción y pedimos el plan de seguridad con su acta de aprobación y pedimos el documento de gestión preventiva de la obra, vemos esas carencias. Hablar de generalidades ya lo sabemos, a veces es difícil y se mete todo por la parte de la responsabilidad que pueda tener una persona redactora, que pueda ser un técnico del servicio de prevención, yo lo puedo llegar a entender, pero hay que ir un paso más allá. Los planes de seguridad tienen que dar esas especificaciones técnicas, lo hemos comentado. Cuando existe una fase de obra en la que se identifican, evalúan y planifican, identifica un riesgo, se evalúa y se planifica, aquellos riesgos evaluados como más graves, generalmente en obras de construcción, no me gusta dejar los demás, pero vamos a hacer los riesgos de caída en altura. Sabemos que en cualquier fase de obra, desde que hacemos los movimientos de tierra o cimentación, ya tenemos el riesgo de caída en altura. Y las principales medidas preventivas son la protección colectiva y la protección individual, primando la colectiva, siempre por el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cuando podemos hacer una visita a una obra de construcción y vemos que falta esos sistemas, dentro de esta información y asistencia técnica que nos compete, intentamos que la empresa sea consciente de que lo que se ponga cumpla con la normativa y cumpla con las especificaciones técnicas que determina la normativa europea, ¿vale? Si hablamos de sistemas de protección de borde, la normativa UNE 13374 nos establece muchísima información sobre materiales y características de medios de protección individual, ¿vale? Lo recalco aquí dentro de una de las funciones que vemos, características, lugares de trabajo, naturaleza de agentes físicos, químicos y biológicos, los procedimientos para la utilización de esos agentes, pero recalco las características y utilización de las medidas de protección colectiva e individual, ¿vale? Con respecto a normativa, no es motivo de esta jornada, porque saben ustedes que la normativa en materia de prevención es amplísima, ¿vale? Partimos de las básicas, la Ley de Prevención, el Real Decreto 3997, porque se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el 1627 de Obras y la Ley 32/2006 de Subcontratación. Y a partir de aquí, todos los reales decretos de aplicación que tenemos, 614 riesgo eléctrico, 773 de equipos de protección individual, etcétera. Y la normativa convencional, la aplicación del convenio, ¿vale? Como hemos comentado antes, o han comentado compañeros, el convenio colectivo establece unos requisitos de seguridad y salud que a veces dan un plus más de seguridad a lo que establece la propia normativa de prevención de riesgos laborales. Establecen siempre un punto de mejora. Tomen ustedes como ejemplo las barandillas. La normativa reglamentaria dice que las barandillas, el pasamanos tiene que estar a 90 centímetros de protección, ya los convenios establecen 1 metro. Incluso en algunos equipos de elevación, tipo plataforma elevadora, pueden hablar de 1,10 m, ¿vale? Siempre hay un punto en el que se va mejorando. Por lo tanto, los convenios, aparte que regulan todo el tema de la formación preventiva que ha comentado el compañero, con formaciones de segundo ciclo, en condiciones materiales nos dan un plus mucho más. Bueno, con respecto a las modalidades de actuación, solamente indicarles que, según nuestro Real Decreto 138/2000 de Inspección de Trabajo, tenemos unas modalidades que son las visitas a los centros y lugares de trabajo sin previo aviso el motivo es la comprobación de las condiciones materiales de seguridad y salud en determinadas campañas generales o en campañas más específicas, como ahora comentaremos después. Una vez terminamos una visita de inspección, podemos hacer un requerimiento ordinario en el caso de subsanación de distintas deficiencias que puedan dar lugar a un riesgo más cercano a la gravedad e inminencia que determinaría una paralización, con un plazo de ejecución, y luego hacer una segunda visita de comprobación de subsanación de requerimiento. Ahí sí quiero incidir mucho en la importancia de todos los agentes intervinientes, porque una empresa, el empresario, una contratista más grande o más pequeña, es la responsable del cumplimiento y de ejecución de esas medidas de protección colectiva. A veces, es cierto que sobre todo en pequeñas y medianas empresas, es normal que las empresas tengan escaso o poco conocimiento sobre la parte más técnica o científica a la hora de subsanar una deficiencia. Y yo siempre le digo cuando me voy de una visita, llame usted al coordinador, llame usted a su técnico del servicio de prevención ajeno y le dice qué solución técnica y reglamentaria tiene para subsanar esta deficiencia.
Yo en las diligencias, al menos a título personal, yo siempre determino que las medidas de protección o de prevención que se tienen que colocar sean las determinadas en el plan de seguridad y salud y reglamentarias con respecto a la normativa jurídico-técnica. Es decir, hay que ir un pasito más allá, ¿vale? Y para eso está la consulta. Si hay aquí algún empresario de alguna empresa, contratista, pues ya sabe que yo siempre digo que la consulta al coordinador de seguridad y salud y al técnico del servicio de prevención, que le va a dar la solución técnica más correcta en ese sentido. Y bueno, hay otras modalidades de actuación que tenemos, como la comprobación de datos y antecedentes o por expediente administrativo, que mediante cruces de datos masivos y solicitudes de información previa se controla el cumplimiento. Dentro de la visita de inspección tenemos varias modalidades o varias medidas que se derivan de una visita de inspección a una obra de construcción. La primera es advertir y requerir al sujeto responsable en vez de iniciar un procedimiento sancionador cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen y de hecho no se deriven perjuicios directos a los trabajadores. Es decir, hay advertencias que no existe un riesgo realmente grande y se puede advertir y requerir, ¿vale? No nos tomen como sancionadores sí o sí. O sea, siempre se puede hacer una advertencia, establecer un plazo de subsanación y en el caso en el que no haya una situación evidente de riesgo de un trabajador expuesto a una situación de riesgo donde se detecta claramente una falta de medidas preventivas, una falta de medidas de protección colectiva o individual, se puede hacer una advertencia. Una de las principales advertencias que yo, por ejemplo, suelo hacer es que los planes de seguridad y salud y los libros de subcontratación no están en la obra. Tienen que estar en la obra, a disposición de toda la gente interviniente. ¿Por qué? Porque si un encargado de obra, un recurso preventivo, tiene que ejecutar una serie de medidas preventivas o tiene que vigilar el cumplimiento de un plan de seguridad, ¿dónde consulta si no está en la obra? Es un precepto tipificado, es decir, es sancionable. Pero ténganlo, aunque sea en formato electrónico, porque cuando la inspección de trabajo hacemos una visita a una obra de construcción y yo veo que hay una falta de una medida de protección colectiva individual, necesito el plan de seguridad para comprobar qué es lo que hay y para que ese recurso preventivo, ese encargado, sepa lo que tiene que poner, porque si no, no tiene sentido. Y aquí hago una frase a la que hago siempre referencia dentro de las inspecciones que se realicen. No nos paremos en el cumplimiento formal, que no es real, de la actividad preventiva de una empresa. El cumplimiento formal es documentos, genéricos, generalidades, fichas de entrega de API genérica, fichas de autorización de maquinaria genérica. Hay que ir un pasito más allá, porque eso no es un cumplimiento real de la actividad preventiva de la empresa. Lo mismo que hablaban los compañeros sobre el documento de gestión preventiva. El documento de gestión preventiva de una obra de construcción, cuando no hay un proyecto, cuando no hay un plan de seguridad y salud, tiene que ser un documento específico y adecuado a la realidad preventiva de la obra. No puede ser una evaluación de riesgos genérica para obras sin proyecto, como a veces se presenta. Es decir, hay que ir un pasito más allá, porque debe de determinar ese tipo de documentos, en el caso de, por ejemplo, que hemos comentado antes, los anclajes para un sistema de protección individual frente a caídas. ¿Qué anclaje? Fase de cubierta. Hay una frase muy recurrente en los planes de seguridad y salud con respecto a las medidas de prevención. Se tenderá en la cumbrera unida a las limatesas un cable de acero al que se fijará el pasador de seguridad. Vale, pero ¿dónde? ¿Qué sistema de anclaje? ¿Es de clase A? ¿Es una cubierta plana? ¿Es de clase B? ¿Es una cubierta inclinada? ¿Qué grado de inclinación? Todo eso está en los proyectos, está en los estudios y en los planos. Hay que ir un paso más allá, hay que determinar que cuando se vaya a ejecutar una obra encubierta, una cubierta inclinada, se tiene que poner un sistema de clase A que se unirá mediante un taco de expansión a la pared. O se va a ser un sistema de clase C que va a ser una línea de vida transportable que se va a colocar entre las vigas de la segunda y tercera planta. Es decir, para que ese documento sirva de base a que luego realmente las medidas de prevención que se van a instaurar en una obra de construcción sean las más correctas posibles. Y sobre todo con la normativa de cumplimiento, ¿vale? La parte B es requerir, hacemos requerimiento al sujeto responsable para que en un plazo determinado pues, establezca hasta su sanación de los incumplimientos detectados. Iniciar el procedimiento sancionador en aquellos casos en los que cuando se detecta un incumplimiento se haya visto que existe una serie de trabajadores que están expuestos a un determinado riesgo y en los casos más graves, casos de riesgo grave e inminente, ordenar la paralización inmediata de un tajo o de la obra completa porque se derivan riesgos graves e inminentes para la seguridad o la salud de los trabajadores.
Por lo tanto, los requerimientos ordinarios en visita, hago hincapié aquí para que seamos conscientes de que cuando hay un requerimiento con un plazo de 2 días, de 3 días, de una semana o inmediato, lo que hay que hacer es adoptar las medidas preventivas determinadas en los planes, los estudios de seguridad y salud, reglamentarias y adaptadas a la normativa científico-técnica, que es la que nos va a dar esa seguridad de que lo que yo subsane, ya que no ha pasado nada y es un requerimiento con plazo porque no ha pasado nada, para que lo que se subsane evite que esa situación de riesgo pueda darse lugar más adelante. ¿De acuerdo? Y aquí es lo que les comentaba a ustedes, la reincidencia. Que se aprenda, que aprendamos de un incumplimiento o de un acta de infracción para evitar que se redunde en ese tipo de incumplimiento, ¿vale? A veces me he encontrado alguna empresa contratista, pequeña realmente, que se dedica al sector de la edificación, que hace estructura, toda la fase de obra, cimentación, estructura, cerramientos, instalaciones, acabados, todo lo que sea. Y ha habido una carencia, por ejemplo, en sistemas de protección provisional de borde. No había, o había lo que siempre se recurre mucho, que lo comentaré ahora después, puntales a diestro y siniestro, ¿vale? Como sistema de protección provisional de borde. Entonces, cuando yo le consulto y le digo esa normativa en comparecencia, oye, estos sistemas provisionales de protección de borde que cumplen con la normativa, la UNEN 13374, pues dice que no tengo, voy a comprar. Entonces, una empresa contratista pequeña o mediana que se dedique al sector de la construcción debe de tener un estocaje de esos sistemas de protección, porque si no, si partimos de que no se tiene, tampoco se puede poner, por mucho que esté en un papel. Entonces, ahí es donde tenemos que exigir, y exigimos por parte de la Inspección de Trabajo, en estos requerimientos de subsanación, que con unos plazos más cortos se establezcan estas medidas preventivas. Vale, simplemente comentarles unas principales campañas que se están llevando a cabo a fecha de hoy aproximadamente, tanto a nivel estatal como a nivel provincial, dentro de la Inspección de Trabajo, que cuando vamos a obras de construcción, ¿vale? La primera tenemos las condiciones materiales de seguridad y salud en obras, es una campaña llamada NH14, donde realmente es una inspección de condiciones materiales de toda la obra, de todos los agentes intervinientes, si hay empresas contratistas, empresas subcontratistas o trabajadores autónomos y todas las condiciones en las que se están ejecutando esos trabajos. Actualmente se está intensificando, y esto deriva de los índices de siniestralidad de los años anteriores, que por parte del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo se han planificado unas campañas que son de trabajo encubiertas. Muchos de los accidentes mortales de los años anteriores han sido caídas en altura desde cubiertas, ¿vale? Bien por los huecos interiores, pisadas de tragaluces, lucernarios o bordes de forjado, y a fin de cuentas se está haciendo no solo en obras de construcción, sino también en instalaciones tipo naves industriales, que se han producido muchos accidentes. Pues hay una campaña de potenciación del control del cumplimiento de las medidas de protección y prevención encubiertas. Los riesgos graves de caída en altura se potencian mucho dentro de la visita a la obra de construcción, por lo mismo digo, porque los índices de siniestralidad determinan que los principales riesgos muy graves y mortales son por caída en altura. Eso es así, sin obviar el resto de riesgos que hay en obras, pero estos son los principales. ¿Dónde potenciamos mucho la exigencia del cumplimiento de la normativa reglamentaria? Bordes de forjado, huecos interiores, huecos de ascensores, y hago aquí un asterisco porque sigo viendo grandísima cantidad de huecos de ascensores sin proteger, con el riesgo tan extremo que tienen, ¿vale?, en obras de construcción. Como han comentado los compañeros, tanto Ana como Manuel, los riesgos de exposición a temperaturas extremas, entramos ya en la aplicación de la jornada intensiva a partir del próximo lunes del convenio de la construcción, y toda esa información, todo ese procedimiento de trabajo frente al riesgo de temperaturas extremas por el calor debe estar integrado en los documentos de gestión preventiva, deben estar informados los trabajadores sobre el procedimiento, los procedimientos de parada, de interrupciones puntuales dentro de la jornada, y sobre todo desde la inspección lo que controlamos es que tengan a disposición agua potable en cantidad suficiente y adecuada, en trabajo a la intemperie que tengan unas zonas de sombra y que haya una aportación dentro del botiquín, digamos, de las cremas solares, aparte de la aplicación de todos estos procedimientos de trabajo de paradas para hidratación y pausa a la sombra. Y luego, pues, otras campañas que van más destinadas a lo que es la gestión preventiva de la obra, el análisis documental, que como ya tanto los compañeros intervinientes han explicado bien.
Voy a dedicarle unos minutos a través de una serie de fotografías que yo he ido tomando en obras de construcción, situaciones reales que nos podemos ir encontrando o que nos encontramos los funcionarios de inspección en aquellas obras de construcción. He cogido a lo mejor como 20 fotografías, pero bueno, tengo 2000, porque es que realmente, como han comentado los compañeros, a cada obra de construcción que vamos, lo que es la excelencia preventiva no está. Tenemos que ser conscientes de que hay que ir un paso más a la hora de los sistemas de protección y los sistemas de prevención implantados en las empresas, que todo no vale y que en estos casos, pues, yo como siempre digo, en estas situaciones donde se ven riesgos muy graves o inminentes, gracias a lo mejor que pueda ir la inspección o puede ir el Centro de Prevención de Riesgos Laborales antes de que vayan a investigar un accidente mortal, ¿no? Entonces, todas estas inspecciones de calle ayudan mucho a que haya una concienciación sobre las medidas que tienen que ponerse. ¿Cuáles son los principales incumplimientos que nos encontramos desde inspección de trabajo en obras de construcción? Al menos desde mi parte, en la parte mía y de mis compañeros subinspectores de seguridad y salud, que estamos mucho en la calle y estamos realizando todas estas campañas que le he comentado anteriormente. Los sistemas provisionales de protección de borde o están ausentes, o están parcialmente ausentes, o no son los correctos. Entonces, ahí es donde tenemos que ir. Sí es verdad que se detectan en las pequeñas y medianas empresas, cuando hay una edificación más pequeña, que suele ser la vivienda unifamiliar pareada, una vivienda unifamiliar aislada, una reforma integral, una reforma parcial, una reforma de tejados. Después de las lluvias que hubo de febrero, ha habido un montón de obras de construcción de reformas en tejados que requieren una planificación previa muy grande. Lo que habíamos comentado antes, no vale con una evaluación de riesgo genérica de los trabajos, porque no todas las cubiertas son las mismas. Hay una cubierta plana, hay una cubierta es plana transitable, es plana no transitable, es inclinada, qué grado de inclinación tiene, porque si tiene más de 10 grados tenemos que instalar un sistema de anclaje de tipo B, no puede ser un sistema de anclaje, o sea, un sistema de protección de borde de tipo B y no de tipo A, que es para menor de 10 grados. Todo esto no nos tiene que sonar ya chino, es eso, esta normativa jurídico-técnica que se tiene que aplicar. O sea, no vale con decir un borde que tenga un riesgo de caída superior a 2 metros se protegerá con protecciones colectivas. Vale, muy bien, pero ¿qué protecciones colectivas? Todas no valen para todos los tipos de cubiertas, por ejemplo. Una cosa que ha dicho muy importante Ana antes son los sistemas de acceso y posicionamiento en ese tipo de cubierta, en ese tipo de trabajo en altura. Eso tiene que estar previsto. Porque en este primer ejemplo, por ejemplo, que tenemos aquí, que es un trabajo de instalación de placas solares fotovoltaicas muy común que se da en viviendas de 2 plantas de altura, aquí las medidas preventivas van a la colectiva. Ustedes lo saben que la reglamentación, el Real Decreto 1627, tiene un anexo que es el anexo cuarto y la parte C, punto 3, establece que aberturas, desniveles, barandillas con riesgo de caída superior a 2 metros deberán establecerse sistemas de protección colectiva. Si ello no fuera técnicamente posible, se adoptará la medida de protección individual reglamentaria y determinada, es decir, la utilización de un arnés de seguridad sujeto a una línea de vida o a un sistema de anclaje. En este tipo de cubiertas, muchas veces tiene poco sentido la instalación de un sistema provisional de protección de borde en estos tejados. Por lo tanto, todos los planes y documentos de gestión preventiva realmente lo que establecen es la dotación de una línea de vida con un sistema de anclaje y el tránsito y trabajo por esas cubiertas inclinadas con una utilización de un arnés de seguridad. Pero ¿qué arnés? ¿Con qué subsistema de conexión? ¿Con qué longitud? Si es un absorbedor de energía, si es un retráctil. Todo eso tiene que determinarse. Hay que ir un poco más a especificar dentro de los documentos y exigir dentro de las empresas que se especifiquen mucho más qué tipo de equipos se van a utilizar. Y en este caso, si el posicionamiento en esta obra es a través de una plataforma elevadora de brazo articulado, esa plataforma de brazo articulado te permite, desde esa plataforma y anclado con un arnés de seguridad, poner el sistema de anclaje para la línea de vida o tirar la línea de vida, ¿vale? O sea, un taco de expansión en la cumbrera, o sea, una línea de vida de tipo linga o textil que va abrazada a cualquier zona resistente, ¿vale? Muy importante todo, pero esto tiene que estar basado en la planificación, tiene que partir de los documentos que se generan previamente, tanto los planes como las evaluaciones de riesgo, como los documentos de planificación preventiva, ¿de acuerdo? Pues estas fotografías lo que hacen referencia es simplemente a una ausencia en sistemas de protección provisional de borde. Hay aquí, entiendo que
algún coordinador, alguno de ustedes habrá redactado un plan de seguridad o proyecto, estudio básico de seguridad. Al final, los sistemas de protección provisional de borde, que deben de estar incluidos, y reitero otra vez, la normativa UNE de cumplimiento, ¿vale?, dentro de esos documentos. Cuando nos vamos a los planos finales, que son muy recurrentes, los mismos que aparezcan en la última parte de los planes de seguridad, van a determinar siempre las medidas reglamentarias. Aparece el sargento de apriete, aparecen las barandillas reglamentarias, tanto en los tramos de escalera, y luego cuando vamos a ver la aplicación de ese plan, no hay sargentos, no hay balaustres embutidos en un cartucho, no hay un casquillo. Al final se ha utilizado lo que tengo en obra a disposición ese mismo día. ¿Y qué es lo que suele haber? En una estructura, cuando se ha terminado el encofrado, son los puntales, ¿vale? Otro de los incumplimientos que detectamos mucho en obras de construcción son... Un cuarto. Vale, perfecto. Vale. Otro de los principales incumplimientos que detectamos mucho en obras de construcción son los huecos interiores, y se detecta mucho tanto, esto da igual que sea edificación de 5 plantas, viviendas plurifamiliares o viviendas unifamiliares de 2 plantas. Los sistemas de acceso, una vez que están ya encofrados, como son las escaleras interiores de acceso, estas situaciones son muy comunes. Bien se haya hecho ya el hormigonado, se haya puesto directamente ya el acabado definitivo de la escalera. Vemos aquí situaciones en las que existen unos riesgos muy graves de caída a diferente nivel. ¿Por qué? Porque aquí no solo está la empresa contratista, sino que en esta fase de obra hay varias empresas. Está el contratista, está el subcontratista aplicando yeso o haciendo particiones de pladur, está el subcontratista fontanero, el subcontratista electricista, y todas esas empresas o trabajadores autónomos están transitando continuamente por la obra. Es decir, la situación de riesgo es evidente para todas las empresas intervinientes. Aquí se hace referencia, o hago mucho hincapié, en la importancia de las reuniones de coordinación y el intercambio de información, y sobre todo el cumplimiento de las obligaciones de coordinación por parte de la empresa. Es decir, que no sea solo un papel donde se diga que tantas empresas intervinientes en esta obra, en cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Prevención, del Real Decreto 171/2004 de coordinación, han intercambiado información y ya se ha hecho la coordinación. Hay que potenciar mucho más esto a través del coordinador de obra, a través de los técnicos de prevención de obra. ¿Por qué? Porque si un contratista ha puesto un sistema de protección de borde correcto, reglamentario, y una empresa subcontratista va a realizar o ejecutar un trabajo y la quita, en esas funciones es donde tiene que estar el recurso preventivo, ¿vale? Y el coordinador y el técnico de prevención. Es decir, todos los agentes intervinientes que tienen cierta responsabilidad en esa vigilancia y el cumplimiento tienen que aplicarse. Pero situaciones como esta en una obra pues no se deben de llevar a cabo, ¿vale? Porque una cosa es que se haya eliminado temporalmente un sistema de protección de borde frente a un riesgo de caída para izar unos materiales, para realizar cualquier tipo de acabado, siempre sustituyéndolo por un sistema de anclaje para el equipo de protección individual, y una vez que se termina la tarea se tiene que volver a poner, porque después puede venir otra empresa y si hemos quitado el sistema de protección de borde por parte de una empresa, puede ponerse en riesgo la seguridad de los trabajadores. Al final no me estoy inventando nada, son situaciones de día a día, ¿vale? Los huecos de los ascensores, he puesto un asterisco porque realmente nos encontramos bastante desprotección en los huecos de los ascensores. Muchas veces porque se utilizan como zona de elevación de carga a través de un polipacto, de un maquinillo, que vale, que perfectamente se puede utilizar, siempre y cuando se adopten las correctas medidas de prevención que tienen que tener. El hueco del ascensor, en la fase de estructura y en la fase de cerramiento y en la fase de terminaciones, no va a estar instalado el ascensor ni se va a instalar. Estamos hablando de meses en muchas horas. Ese hueco tiene que estar tapado, y tapado bien, y tapado con aquellos sistemas de protección de borde que determine el plan de seguridad y salud en base a un estudio que tengan una capacidad de carga. Una cruz de San Andrés apoyada de un andamio tubular prefabricado que estuviera en el patio, que la hemos puesto ahí, que está apoyada, no está ni pillada, evidentemente son cumplimientos formales, porque eso es visual. Señalizar, pero vamos, casi que ni eso, ¿no? Entonces,
Estas actuaciones son muy comunes en una obra. Y es verdad que en los planes que puedan redactar ustedes, o en los estudios, o en los documentos de gestión preventiva, si es cierto que venga que el hueco del ascensor, con riesgo de caída superior a 2 metros, tiene que estar protegido con sargento de apriete, con un balaustre en un cartucho, en un casquillo, con lo que esté determinado en el proyecto, ¿no? Y luego, aquella empresa contratista que tiene que ejecutar esa obra y que tiene que adoptar las medidas preventivas reglamentarias es la que tiene que ejecutarla en sí. Pero que, se lo indico, cuanto más sean finos y reglamentarios a la hora de redactar unos planes y unas planificaciones o unos documentos de gestión preventiva, es cuando empezaremos a dar paso a que la ejecución de esas medidas preventivas se ajusten más a la normativa exigible y a la evolución de la técnica. Pero todos los agentes intervinientes, desde una redacción de un proyecto hasta una ejecución de una medida preventiva, hay que hilar un poquito más fino y hay que ser un poco más concretos y más adaptados a la normativa, por favor. Y vuelvo a reiterar, la normativa une, manéjenla, pónganla, explíquenla. Borde de forjado, otro par de ejemplos igualmente. Se hace una edificación, se hace una estructura, se están realizando trabajos mayores o menores y al final, a veces, no existen en obra esos sistemas de protección colectiva, no están los reglamentarios, pero, peor es que estén allí en obra y que no estén puestos. ¿Por qué? Que se hayan eliminado, porque en este caso, por ejemplo, en una obra de construcción, estaban allí. A veces, como ven ustedes aquí, están los sargentos de apriete que están determinados, además, estaban pillados dentro de la portasopanda y de las sopandas, como reglamentariamente establece un fabricante de un sistema de encofrado de tipo Mecano. ¿Vale? O sea, están bien puestos y estaba la barandilla allí. Entonces, se están realizando trabajos en esta zona de encofrado y cuando no existen esos sistemas de protección provisional de borde. Entonces, eso es un poco más agravante, ¿no? Porque si no están, es malo. Pero si están allí y no se ponen, que lo tienen a mano, pues mucho peor. ¿Vale? Otro de los principales incumplimientos, y esto se detecta mucho, al menos yo lo detecto mucho, en las visitas a obras pequeñas, ¿vale? Viviendas unifamiliares, pequeñas reformas integrales y reformas parciales. ¿Qué ponemos como sistema de protección provisional de borde? Lo que dice el plan. No, porque no lo tengo y como no tengo el plan no lo puedo consultar. Es así. Entonces, ¿qué ponemos como sistema provisional de protección de borde? Yo sé que hay un riesgo de caída, vamos a dar una vuelta por la obra a ver lo que hay. Es la realidad y es lo que se hace. Lo que se hace mucho es que se utilizan puntales, ¿vale? Como tenemos puntales en una fase de cerramiento, por ejemplo, hemos acabado la estructura y si la estructura la ha hecho la propia empresa, pues se tienen puntales en obra. Vamos a utilizar los puntales en obra. Otra de las cosas que quiero hacer hincapié ante la gestión documental que hemos dicho es apoyarse en los manuales de instrucciones de todos los equipos de trabajo y de los sistemas de protección de borde. ¿Los manuales de instrucciones para qué están? Cuando un equipo, un sistema de protección de borde se comercializa por parte de un fabricante, comercializa y tiene la declaración de conformidad como que se ha fabricado cumpliendo los requisitos esenciales de seguridad y salud que se establece en la normativa europea. Es decir, que cuando el fabricante dice este equipo cumple con esto y si se monta de esta manera da la seguridad que se requiere para esta fase de obra, eso hay que tenerlo, eso hay que manejarlo, hay que verlo, porque vamos a tener que los sistemas de protección, podemos tener un sistema de red de tipo ORCA muy bueno, normalizado, reglamentario, pero si no lo montamos con la regla fabricante, cumpliendo con las distancias de los omegas, cumpliendo con las distancias de uniones de paños de red, etcétera, etcétera, nos vamos a alejar de la excelencia preventiva a la que es difícil llegar, pero queremos ir, ¿vale? Por lo menos previsualizarlo. Pues en este caso igual, en los sistemas de protección de borde frente a caída en altura, lo que no podemos tener es gastar un tiempo en instalar un sistema de barandillas con redondos de ferralla, además de pequeña sección y gran tamaño. Material dúctil destinado a la formación del esqueleto de ferralla para el hormigón armado. Ya está, es su función que tiene, no tiene la función de barandilla, no nos da una capacidad de carga que se requiere para esa barandilla, ¿vale? Cinta de señalización, igualmente, esto señala, indica una señalización que hay un riesgo ahí, pero esto no se puede poner, es una zona de acopio de materiales donde hay trabajadores que salen y entran y en caso de que un trabajador pues tenga un mareo, un descuido, un tropiezo hacia esa zona, evidentemente eso no lo va a detener. Y sí me gusta
porque esto daría para una formación más grande, pero suelo hacer hincapié y hablar de los puntales de obra por la gran cantidad de utilización de puntales de obra como barandillas. Vamos a ver, si nosotros nos vamos a cualquier fabricante, me gusta decir fabricante, Ulma, Dakame, cualquiera, y vamos al sistema de puntales, el sistema de puntales son aquellos materiales o medios auxiliares para el apeo. El apeo de cargas, soportar cargas verticales. Si nos vamos al manual de instrucciones, el manual de instrucciones de los puntales nos dice que están destinados a la utilización, a proteger o a soportar cargas verticales. Aplomada y centrada. Y los manuales de instrucciones, no sé si casi todos, pero muchos, nos dicen no aplicar cargas horizontales a los puntales. Entonces, un sistema de protección de borde puesto con unos puntales horizontales o unos puntales verticales, aparte que son redondos y se suelen poner con alambre, y un redondo con un redondo y con un alambre, ya saben ustedes que cualquier movimiento va a girar, ¿vale? No hace la función que tiene. El propio fabricante del puntal nos dice no aplicar cargas horizontales a los puntales. El sistema de protección provisional de borde, los ensayos y las pruebas de carga que se hacen por laboratorios reglamentarios, se determinan mediante una fuerza de kilonewton que se le aplica horizontalmente a los sistemas de protección de borde. Por lo tanto, cuando se establece un sistema de protección mediante sargento de apriete, mediante cartucho, mediante casquilla, etcétera, tienen una capacidad de carga de tanto, lo que sea, según el fabricante. Eso es lo que nos va a tener la reglamentación, lo que nos va a cumplir con eso. Poner un puntal con un puntal y la justificación que me dan o no dan siempre, seguramente van a darme igual. Esto aguanta, ¿vale? Bueno, esto aguanta, pero bueno, para esto aguanta tiene que estar sustentado en un montaje con arreglo a un fabricante que nos diga, o de toda la vida. Vale, entonces, esa es mi incidencia, al menos desde la parte mía, y hablo a título personal como subinspector de seguridad, que intento dentro de los requerimientos que se hace ahora a la construcción, que demos un pasito más hacia el cumplimiento de esa normativa europea, que es la que va a dar esa capacidad de carga suficiente para que, en el caso de que ese sistema sea necesario, que ojalá no lo fuera, pero alguna vez lo tiene que ser, que cumpla con su función, porque si no, es un cumplimiento formal que no es real, y estamos en las mismas. Da una sensación de seguridad falsa. Eso que da una sensación de seguridad falsa que propicia un exceso de confianza. Totalmente. Aunque sea un redondo de ferralla. Pero ve una escalera que está bajando que tiene una protección. Eso está protegido. Y a un redondo de ferralla, y tú te apoyas y el redondo de ferralla es dúctil, eso se baja. O sea, no tiene sentido. La evolución de la técnica, la renovación, lo que decían al principio, invertir en prevención, ¿vale? Hay que invertir también en prevención, es decir, hay que sustituir equipos deteriorados. Se siguen viendo en obras, estas son fotos reales de obras de construcción donde yo realizo las visitas con la utilización del sistema de protección de borde oxidados, doblados. Eso ya no tiene la capacidad de carga que tiene un fabricante que determina al principio a la hora de comercializarlo, ¿vale? Simplemente un apunte a los equipos de protección individual, ya que, como nos dice el anexo 4 del 1627, cuando técnicamente no sea posible dotar e instalar sistemas de protección colectiva frente al riesgo de caída en altura, se utilizarán equipos de protección individual, los arneses. Muy leve, porque lo ha comentado al principio. ¿Qué arnés? ¿Qué sistema de anclaje? ¿Qué punto de anclaje? Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, 5 tipos distintos. ¿Cuál es su sistema de conexión? ¿Qué longitud tiene? ¿Hemos tenido en cuenta el efecto péndulo? ¿Hemos tenido en cuenta la longitud de la cuerda con respecto a la zona de caída? Que parece una tontería, pero a veces hay un subsistema de conexión que es una cuerda que mide más que la altura de caída. Esto se da en los cursos, pero es que en la realidad se ve que es así, ¿vale? Estamos en una segunda planta de un encofrado, bueno, encofrado más o menos 2,5 metros, más 30 centímetros de hormigón, unos 5 o 6 metros y tenemos una cuerda de 8 metros arriba. Es que es real, situación real. Falta de instalación de puntos de anclaje, detectamos muchísimo. La falta de los equipos de protección en obra, muchísimo. Están en el coche, están en la nave de la empresa. Falta de uso en situación requerida, estando allí, ¿vale? En la parte de abajo. El desconocimiento de la empresa o del trabajador sobre qué tipos, cómo usarlo y cuándo, por qué. ¿Qué pongo? ¿Dónde lo...? Si alguna vez me ha dicho un empresario, ¿pero qué pongo? Pues lo que ponga el plan. ¿Dónde está el plan? Es que no lo tengo. Entonces, ¿cómo se sabe lo que se va a poner? Y el plan tiene que determinar qué tipo de sistema se tiene que poner y dónde. Porque el plan no puede determinar solamente
se tiene que poner un punto de anclaje. ¿Pero dónde? ¿Cuál? ¿En qué zona? Porque si no, es que tiene que ir desde 0 hasta 10. Y luego la última parte, equipos caducados sin revisiones, mal almacenamiento y conservación, así. Me sorprende mucho ir a una inspección en el 2023 y ver unos trabajos encubiertos con los arneses de seguridad del año 97. Del año 97, ¿vale? O sea, los sistemas de protección, los equipos de protección individual de categoría 3 frente a riesgos graves, muy graves y mortales tienen fecha de caducidad. Con la regla del fabricante, para eso los manuales de instrucciones del fabricante, me da igual de la marca, hay una marca y Irudec puede dar un plazo de caducidad de 12 años con unas revisiones anuales, hay que revisar los sistemas de protección, redes de seguridad, muchísimas así caducadas, redes bajo forjado utilizadas como redes verticales. Es que hay, perdónenme la expresión, pero es que hay mucho incumplimiento, muchísimo. Y yo esta jornada no quiero centrarla en los incumplimientos, sino en ser conscientes de que hay mucho margen de mejora. Entonces, y hay mucho margen de mejora de la parte técnica, de hacer las cosas bien. Solamente unas cuantas fotografías de que parece, no se queden con el regusto de que está todo mal, sino que a veces en las inspecciones también vemos algunas cosas que están bien y las potenciamos, ¿vale? Como sobre todo los trabajos encubiertas, que son muy importantes por el riesgo de caída en altura muy grave, las redes, las claraboyas, las plataformas Tramex, la instalación de líneas de vida con cables de acero definitivas, sistemas de protecciones provisionales de bordes reglamentarios, ¿vale? Como por ejemplo lo que hemos dicho, un sistema de protección, no sé si se ve bien ahí en la fotografía, pero la norma UNE 134, la fecha de fabricación, la categoría del equipo, que es categoría A, ¿vale? Frente a impactos estáticos, y luego pues unas obras que tengan hasta los cerramientos definitivos, unos sistemas de protección colectiva, de protección provisional de borde, reglamentarios y adaptados a la situación y a la realidad preventiva de la obra. Hay que tender a que esto sea lo normal y lo anormal sea una falta o un fallo puntual en un sistema de protección colectiva. ¿Vale? Cerramiento de los huecos de los huecos de las escaleras, a través de barandillas o redes incluso verticales, cerramiento de los huecos del ascensor, sargentos de apriete, acompañados con redes verticales, etcétera, etcétera. Y bueno, para terminar solamente, y ya que se ha nombrado antes, el tema del recurso preventivo, lo ha nombrado Ana, lo ha nombrado Manuel. Es verdad que solamente hacerle una indicación a que en el artículo de 187 del convenio hace referencia a lo que hemos estado diciendo, que cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento o esta no cubra todos los riesgos, categorías de riesgos del sistema provisional de protección de borde, pasa lo mismo en el artículo de redes de seguridad, se podrán utilizar normas técnicas y normas UNE, la UNE 13374. Por favor, incluyan la UNE en los planes de seguridad, especificaciones técnicas, den un poquito de un paso de más allá para que se le intente explicar a las empresas que tienen que adaptarse a la normativa y a la evolución de la técnica, ¿vale? Solamente terminar el problema que hemos dicho del recurso preventivo, que el pobre hombre se le nombra, no tocado, solo los incumplimientos un poco o las situaciones que detectamos desde inspección cuando pedimos ese nombramiento. A veces se nombra al propio empresario como recurso preventivo, el propio empresario autónomo de la empresa, no es una figura que esté contemplada en la Ley de Prevención, su artículo 32 bis. El desconocimiento del trabajador sobre su nombramiento. Si vamos a una inspección o una obra, el recurso preventivo, no lo sé. Y el interlocutor que está conmigo al final es el que está nombrado. La falta de presencia de recurso preventivo en aquellas actividades en las que se requiere. Los recursos preventivos nombrados tienen que estar con una función de vigilancia en esas actividades, y la falta de cumplimiento de su finalidad, ¿vale? Temor a la responsabilidad que puedan tener a veces que tienen ellos, el desconocimiento de sus funciones o el incumplimiento cuando el propio recurso preventivo es el que está expuesto a la situación de riesgo y cuando ha eliminado los sistemas de protección colectiva. Por lo tanto, que no nos quedemos solo en un cumplimiento formal que no es real y, en cierta medida, priorizar que esa vigilancia, que esas funciones que tiene el recurso preventivo se ejecuten y se lleven a cabo. ¿De acuerdo? Bueno, creo que me he ceñido a mi tiempo, ¿no?